Hola a todos, este es el video de socialización para el espacio académico de Seminario Investigativo. Mi nombre es Yusneila Méndez Alvarado, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de quinto semestre y pertenezco al grupo ICBF1. Mi nombre es Luz Miriam Argüello Estepa, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil del quinto semestre, perteneciente al grupo ICBF1. Buen día, mi nombre es Lica Andrea Lozano Goyeneche, estudiante del programa de licenciatura infantil del grupo ICBF1 del quinto semestre. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la importancia de los métodos mixtos en la investigación. Pues sabemos que al inicio de toda investigación lo primero que debemos hacer es elegir el tema sobre el cual vamos a investigar, tal como lo afirma Sampieri 2018, que para iniciar una investigación siempre se necesita una buena idea, pues todavía no se conoce otra forma de hacerlo. De acuerdo con lo anterior, se plantea la idea de investigación partiendo de los conocimientos previos, las experiencias o las necesidades de una comunidad y conocer acerca de las teorías que han surgido sobre este tema. Para obtener un buen resultado se necesita de la motivación e innovación del investigador para desarrollar su proyecto de investigación que le permita resolver la problemática evidenciada. Entonces, cuando hablamos de un enfoque mixto, es porque integramos los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, lo que permite recolectar y analizar conjuntamente los datos en una misma investigación o una serie de investigaciones para dar respuesta a un planteamiento o una investigación. Esto nos permite tener una perspectiva más amplia y profunda de los fenómenos. El método mixto se fundamenta en el pragmatismo e implica recolección, análisis, mezcla, conversión e integración de datos cuantitativos y cualitativos. Algunas de sus bondades son perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización, datos más ricos y variados, creatividad, indagaciones más dinámicas, mayor solidez y rigor, mejor exploración y explotación de los datos de la investigación. Estos generan inferencias cuantitativas y cualitativas, inferencias mixtas. Los métodos, la decisión de utilizar los métodos mixtos es cuando se emplean métodos más apropiados para agregar el valor al estudio en comparación a utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, mayores conocimientos y más tiempo utilizado. Al utilizar tanto métodos cualitativos como cuantitativos, el enfoque mixto puede proporcionar una visión más amplia del fenómeno a investigar. Por ejemplo, se puede emplear la investigación cualitativa para explorar y comprender a profundidad las experiencias y perspectivas de las personas involucradas, mientras que la investigación cuantitativa nos puede proporcionar datos numéricos y estadísticos para medir variables y analizar patrones más amplios. Al combinar estos dos enfoques, se puede obtener resultados más amplios y completos, siendo esto pues enriquecedor para la investigación. La combinación de estos dos pues nos permite también tener unas fortalezas y limitaciones de cada metodología. Es importante que al examinar los resultados obtenidos se realice por medio del análisis y la búsqueda de conexión, explicación y posibles respuestas al problema que se está investigando. Es importante también que nosotros tengamos claro cuáles son los métodos que estamos investigando para así tener una ventaja de cada enfoque y así poder aportar a la investigación. Bueno, ahora veremos los estados del arte. Algunos conceptos de ellos son: el estado del arte es la investigación, requiere de un conjunto de procesos para dar forma y llevar un desarrollo exitoso. El planteamiento que se, un desarrollo exitoso, el planteamiento que se quiere indagar. Como lo menciona Hernández y Mendoza 2018,
Y la investigación surge de una idea que regularmente necesita ser afinada mediante el conocimiento y examen de estudios y desarrollos previos como libros, artículos académicos, revistas, teorías, casos de estudio, etcétera. De allí surge el estado del arte en la investigación. Este es considerado un tipo de investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han tratado un tema específico. Ramírez, y su finalidad es conocer el avance, los desafíos y las tendencias de la investigación en ese campo. Este es un aporte en el foro de discusión de la compañera Durley Roa. Ambiente. Preexisten los beneficiarios de información es aquel individuo que necesita información para desarrollar sus actividades, en el cual todos los seres humanos somos usuarios de información, pues todos necesitamos para realizar actividades que llevamos a cabo diariamente, teniendo en cuenta la actitud de los beneficiarios ante la información. Se les divide en dos grandes grupos: beneficiarios potenciales, aquellos que necesitan la información para realizar sus actividades, pero no son conscientes de ello y no la expresan, y aquellos usuarios reales que son conscientes de que necesitan y utilizan la información para desarrollar sus actividades. Teniendo en cuenta el método que se utilice para recoger la información sobre los usuarios, no podemos olvidarnos de que tenemos que seguir una metodología de investigación adecuada para dotar la disciplina de carácter científico. La metodología de la investigación es la materia que dota de perspectiva científica de sus elementos fundamentales. La ciencia, considerada como conocimiento teórico, y sistematizado a la investigación como un proceso o actividad. Aporte en el foro de discusión de la compañera Jessica Lisset Pulido. Diseño de investigación. El diseño de investigación se entiende como la planificación de la estructura y los procedimientos de la investigación para abordar preguntas de investigación específicas. Este debe ser coherente con el enfoque de la ruta de investigación. Lo anterior, en la medida en que Hernández Sampieri y Torres 2018 lo han definido como el plan o estrategia que se sigue para responder a las preguntas de investigación y que implica decisiones acerca de los métodos y técnicas de investigación, la muestra, los instrumentos, el procedimiento de recolección de datos y el análisis de los resultados. De esta forma, es una parte fundamental de la investigación, ya que permite guiar todo el proceso y asegurar que se obtengan resultados válidos y confiables. Existen diferentes tipos de diseños de investigación que varían según el enfoque y los objetivos de la investigación. Algunos ejemplos incluyen el diseño experimental, el diseño casi experimental, el diseño correlacional, el diseño descriptivo, entre otros. El diseño experimental, por ejemplo, implica la manipulación de una o varias variables para observar su efecto en otra variable. Por otro lado, el diseño correlacional se utiliza para investigar la relación entre dos o más variables y manipular ninguna de ellas. Este aporte lo realizó en el foro de discusión la compañera Elsie Ivette Gómez Gutiérrez. Y el análisis de datos se encarga de analizar la categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de datos para responder a las preguntas de la investigación. El propósito es reducir los datos a una forma entendible para que las relaciones de los problemas de investigación puedan ser estudiadas y aprobadas. El análisis de datos se centra en llegar a una conclusión basada únicamente en lo que ya es conocido por el investigador. La forma en que se obtienen sus datos debe relacionarse con la forma en que está planeando analizarla y utilizarla. También hay que asegurarse de recopilar información precisa en la que se pueda confiar. Para ello existen muchas técnicas de recolección de datos. A partir del análisis, examinamos un conjunto de datos con el fin de obtener conclusiones sobre determinada información.
para así poder tomar decisiones o ampliar nuestros conocimientos sobre diversos temas, existiendo dos tipos de análisis de datos que son cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos se centran en los datos duros e información que pueda contabilizarse, se obtiene mediante preguntas similares a cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde, y los cualitativos se centran en las opiniones, actitudes y creencias. Se obtiene mediante preguntas y respuestas a preguntas como, por qué y cómo. Aporte del foro de discusión, Jacqueline Vargas Castañeda. Otro concepto del estado del arte es el objeto de investigación. El objeto de investigación resulta ser el elemento base para el desarrollo del estado del arte. Surge producto de una idea en cualquier ámbito o campo de estudio. Dicha idea puede darse en cualquier contexto y no requiere que se desprenda necesariamente de un artículo académico. Puede manifestarse, bien sea producto de algún evento observado, un programa de televisión, la lectura de un libro, la discusión de un tema en la clase, fruto de experiencias de otras personas y otros hechos. Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para dar forma al objeto de investigación. Usualmente, dichas ideas resultan ser bastante generales, al contrario, el tema u objeto de investigación debe estar bien definido y delimitado para evitar ambigüedades y confusiones, lo dice Alzate y López 2018. Señalan que el planteamiento de la pregunta ubica al investigador en el objeto de estudio. Por lo tanto, se debe formular de forma clara y precisa, identificando los elementos claves. En cuanto más precisión de cada uno de estos elementos, más exactitud tendrá la revisión de la literatura. Beltrán Galvis, 2005. Y por ende, el estado del arte y el marco teórico. Para ello, es necesario responder al problema de investigación y cada uno de los elementos que lo componen. Este es un aporte en el foro de discusión de la compañera Durley Roa. Para continuar, tenemos los tipos de fuentes de información. Las fuentes de información son como los repertorios o guías de fuentes de información. Estos se refieren a libros, artículos, páginas de internet, videos, entre otros, fuentes de información donde encontramos temas que nos interese para hacer la investigación. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón. El día de hoy te hablaré sobre las fuentes de información. Así que pon mucha atención. Una fuente de información se refiere a un libro, artículo, página de internet, video, entre otros, que consultamos para buscar información de un tema que nos interese. A continuación, te hablaré de los diferentes tipos de fuentes de información. Primarias. Proporciona datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos. Ejemplos: artículos científicos, libros, tesis, patentes, trabajos de conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitios web. Secundarias. Consisten en resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. Ejemplos: bibliografías, sitio web, enciclopedias, índices, base de datos, censos, anuarios y diccionarios. Terciarias. Son documentos que guías de obras de referencia. Elegir fuentes de información requiere por parte del investigador apertura, observación y análisis. Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos relacionar de manera científica su utilidad con nuestra meta de investigación. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. Nos vemos, pásatela chido. Otra fuente de información son las bibliografías de bibliografías. Esta es la organización
donde podemos clasificar y hacer una descripción de los documentos y fuentes informativos que nutrieron una investigación determinada. Fuentes bibliográficas. ¿Qué es una bibliografía? La bibliografía es la organización, clasificación y descripción de los documentos y fuentes de información que nutren una investigación. En otras palabras, es el material que se consulta en cualquier trabajo de investigación. Las fuentes bibliográficas son los documentos que proporcionan la información requerida para realizar un trabajo de investigación. Estas fuentes pueden ser libros, monografías, artículos, videos, entre muchos otros. Funciones. La función de la bibliografía es poder identificar los documentos que sirvieron de ayuda en la investigación, para de esta manera determinar su validez y confiabilidad. Por otro lado, la función de las fuentes bibliográficas es dar a conocer el lugar, el sitio web o el libro del que se extrajo la información, dando datos exactos de su origen. ¿Cómo se ordenan los datos de la bibliografía? En el caso de los libros, primero va el autor, poniendo primero su apellido y después el nombre. Luego va el título del libro en cuestión, seguido de su país de origen. Después, el nombre de la editorial de dicho libro, seguido por el año. Y por último, el número de la página de donde se obtuvo la información. En el caso de las revistas, lo primero es el autor, nuevamente colocando primero el apellido y después el nombre. Después, el título del artículo, seguido por el nombre y el número de la revista. Posteriormente, va el país de origen de la revista, luego el año y el mes de la edición, y por último, la página en la que podemos encontrar dicho artículo. En el caso de las páginas web, lo primero es el nombre del sitio web, seguido del título del artículo. Después, la dirección o el link de la página exacta que contiene la información. Por último, la fecha en que se consultó la página web. Gracias por ver el video y esperamos que sea de ayuda. Los tipos de fuente de información son las guías de obras de referencia, dado el enorme crecimiento experimentado en los últimos años por la literatura secundaria, es decir, por todo tipo de bibliografías y obras de referencia. La necesidad de poderlas conocer ha hecho que surjan otras fuentes que remitan a ellas y que se ha dado en llamar fuentes de carácter terciario. El interés de estas fuentes reside en que constituyen el primer paso en cualquier proceso de investigación y búsqueda de información, pues proporcionan el conocimiento de aquellas fuentes que a su vez van a conducir al documento originario que sea de interés. A estas fuentes de carácter terciario se les viene llamando guías de obras de referencia o guías bibliográficas y pueden tener muy distintas características. Fundamentalmente, conviene distinguir entre aquellas que abarcan todas las materias general y a las que se limitan en un área disciplinaria o a una sola materia especializada. También están las que ofrecen una relación de esas fuentes secundarias sin más y las que incluyen juicios valorativos sobre cada una de ellas o se limitan a un territorio y a una época determinada. Esta fuente se crea para orientar al investigador en un campo del saber o para aconsejar a los profesionales de la información sobre los recursos con los que se debe contar en sus centros. Identifican, enumeran y describen estas fuentes, las cuales suelen introducir al lector en el campo temático y sus subtemas, seleccionando, guiando en las diferentes partes de una disciplina y enseñándole cómo buscar información sobre una materia, cómo manejar las fuentes. Muchas gracias.